del Semillero de Investigación y Progreso, formado por estudiantes de la especialidad de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, que el día de hoy contamos con el ingeniero Pablo Rara. Actualmente cursa estudios de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es coilustrador del primer dinosaurio ecuatoriano, ganador de una mención de honor en el concurso de ilustración de Lourinhã, Portugal. Y también es el ganador en la categoría profesional de ilustración por la Asociación Paleontológica de Argentina. Sin más preámbulos, le damos paso a nuestro distinguido ponente. Muchas gracias, Isú, y muchas gracias a todas las autoridades, a todas las personas que conforman la Universidad San Luis Gonzaga en Ica. También conozco de buena mano la educación jesuita y siempre es un gusto encontrar hermanos a lo largo del continente. Voy a comenzar con mi exposición. Me permiten, voy a compartir el documento. Les voy a hablar hoy un poco de más o menos este proceso, de estos campos de tensión existentes entre regreso acá, existentes aquí entre la arqueología, la paleontología, e incluso yo hablaría de la comunicación a través de algunos ejemplos que han ocurrido en mi país y en los cuales han encontrado ciertos espacios de encuentro, de coyuntura, de sincronismo y otros de tensión. ¿Cuál es mi lugar? Yo parto desde un lugar muy claro como investigador. Yo no soy arqueólogo, no soy historiador, no soy paleontólogo, pero sí soy investigador cultural. Esto lo debo gracias a mi universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar, que me ha permitido desarrollar estas competencias, y también muy especialmente a la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, la cual me ha permitido también trabajar como colaborador en su área de paleontología. De hecho, hemos trabajado ya casi una década en el proyecto Ecuador Fósil, que es un proyecto de divulgación y comunicación. Precisamente esta área, este lugar, esta intención de definir mi lugar, evita también el ingresar violentamente hacia otros espacios de trabajo. No es mi intención ser un paleontólogo, no lo pretendo ser, y no entiendo tampoco por qué de pronto podría darse esa impresión, para nada. No es en absoluto de mi objetivo. Al contrario, yo parto de un lugar relacionado con el arte, con la estética, la investigación social, y estoy abogando siempre, luchando siempre por proponer un proyecto comunicativo que una estos vínculos entre la ciencia y sus pares del conocimiento en una relación interdisciplinar. De hecho, yo en el trabajo que más realizo en este campo es el del paleoarte, y yo no creo que sea como una ciencia que tenga claramente un objeto de estudio fijo, sino que de hecho es un campo interdisciplinar en el cual confluyen diversas corrientes. Llegando a esto, o sea, les he hablado de un lugar de la realidad, ahora quiero hablarles también de cómo, en cierta forma, la paleontología, la arqueología, desde el punto de vista de la cultura popular, de alguna forma se han entroncado, se han vuelto como sinónimos, y eso ha sido también un poco debido a cierta falta de profundidad en el tema. Por ejemplo, y esto lo tomo de una entrevista que se le realizó al paleontólogo español José Luis Sanz en el 2017, y él hablaba de cómo en las películas se representa un poco estas disciplinas, a veces quizás de cierta forma, como él menciona, lamentable, a veces de una cierta forma simplificada. Les voy a pasar este diálogo muy interesante que lo mencionó Sanz y que pertenece a la película El Valle de Guanji, un clásico del cine stop motion. López me dice que usted es uno de esos amigos arqueólogos. Bueno, no precisamente, más bien soy paleontólogo. Profundizamos más. Este es el paleontólogo de caricatura, Bromley, el cual tiene que enfrentarse a los diferentes monstruos que salen del mundo perdido, pero que también está topando un tema en el cual, sin querer, hay ciertas confluencias entre los diversos estudios del pasado. Está claro que arqueología, historia y paleontología tienen una temporalidad clara con la cual confluyen, pero que depende también, en todo caso, de sus características, sus metodologías propias y la profundidad en la que se avanza en el tiempo. Por eso,
hay un rasgo muy característico de la paleontología. No es que estudiamos eventos cercanos, como por ejemplo aquí he puesto una foto familiar, la foto de una familia a inicios del siglo XX. No estamos hablando de esa profundidad de tiempo, sino de este concepto de tiempo profundo o pasado profundo, que fue propuesta primero por McPhee. Fue un investigador el cual hacía una especie de sinonimia, hacía una especie de comparación, un símil entre el espacio profundo. Si existe un espacio profundo inabarcable, también debe haber un tiempo inabarcable, en este caso un tiempo pasado. Y Rudwick lo toma también, es un autor que estudia las imágenes del pasado profundo y que le da pues un carácter a la profundidad del tiempo con la que nosotros estudiamos. Dentro del nivel de la historia, pues en los niveles más básicos, más elementales de comprender estas metodologías, está el estudio de los documentos escritos del tiempo muy reciente. La arqueología, en cambio, estudia los objetos que quedan de estas pistas que quedaron de la vida humana en el pasado. A veces incluso son anteriores a los tiempos de la escritura, cercano a estos tiempos prehistóricos. Y la paleontología estudia ya no objetos construidos, sino restos y vestigios de vida que existió precisamente en este pasado profundo, que está marcado por un largo recorrido dentro de la cronología de las eras geológicas. Tanto la arqueología tiene un tiempo limitado, concreto, y no se diga la historia. Esto nos lleva también a hablar dentro de los horizontes epistemológicos que nos encontramos. Yo hablo desde un lugar, desde las ciencias sociales, que es completamente legítimo, en el cual trato de abogar porque estos espacios estancos con los que se consideran ciertas disciplinas, es cierto que tienen metodologías propias, es cierto que tienen características que las identifican como ciencias, pero que también tienen elementos de porosidad, elementos que dentro de sus zonas liminales hay zonas de interacción. Ya lo comentaba un amigo mío, un querido amigo paleontólogo, José Luis Román, cuando me describía a la paleontología como una unión entre la geociencia y la biología. Yo creo que esa unión es todavía más compleja porque obviamente hablamos de la historia. Y la historia ya de por sí es un mundo, un campo de estudio en el cual también permite explicar, por ejemplo, cómo se escribe esta historia, cómo se representa esta historia, preguntas que no se resuelven en la paleontología, como el uso de las imágenes en la descripción del pasado, ya lo tiene años de estudio lo tiene la historia. Y son aportes muy interesantes que permiten una conexión con las ciencias sociales y las humanidades. En este caso, donde yo trabajo, las humanidades y las artes. Esto permite una rearticulación en la que la ciencia ha estado construyéndose autónomamente a la sociedad y rearticular a la sociedad, a la ciencia, a través de la comunicación, de las artes, de las diferentes ramas de las ciencias sociales es muy importante también. Ahora que hablamos precisamente de este primer contexto epistemológico, vamos a las raíces un poco históricas de estos estudios del pasado. Y mucho de esto nace específicamente de un proyecto de la modernidad en la cual es importante la exploración del continente, la exploración de las colonias. Se tiene, por ejemplo, constancia de los gabinetes de curiosidades, tanto naturales como antropológicas, etnológicas. Aquí está precisamente una captura de una imagen del Museo de Historia Natural de París, en el cual es una colección impresionante de restos de vertebrados. El proceso también de investigación de las colonias que se hace desde Europa. Existe un primer proceso colonial en el cual es como se da el inicio de conquista, pero a la vez es como también no hay mucho interés en el continente. Esto cambiará a partir del siglo XVII, en el cual es necesario sacar un provecho de lo que existe en las colonias. Eso lleva primero a investigar, a explorar y a registrar, a coleccionar especímenes e incluso registrarlos con dibujo y con arte.
Esto tiene un fin administrativo muy claro para comprender, para utilizar mejor los recursos de la colonia. Esta es la base para muchas ciencias en la actualidad, muchas ciencias relacionadas con la mirada imperial. Aquí estamos hablando claramente de un centro de poder muy importante en Europa, que dirige su mirada hacia las colonias de la periferia y las reordena y las estudia. No es cuando Napoleón va a Egipto, no es en una campaña militar, no es solamente un gusto por el conocimiento, se trata también de entender y comprender la historia de sus colonias y cómo aprovecharlas en un contexto de poder, de control de las colonias. Esta mirada imperial, pues ha estado impregnando también a las ciencias que surgieron bajo ese sistema, a la arqueología, a la historia, a la paleontología. Hay un estudioso muy importante de esto, que es Thomas Mitchell, el cual critica pues esta visión colonialista del conocimiento. Y en su texto es plagado de comentarios, de crítica e incluso de caricaturas con las cuales da cuenta de las paradojas de estos procesos. En la caricatura que tenemos aquí, se lo ve al clásico explorador con el hallazgo y lo que dice ante su patrocinador. Teníamos a 700 nativos excavando en las ruinas y ni te imaginas quién fue el que encontró esta cosa. O sea, a veces también han existido procesos de invisibilización donde se reconocen solamente a ciertos descubridores y las personas que fueron parte de esas expediciones quedan olvidados. Dentro de estos procesos que hemos comentado a escala global, ahora voy a centrarme en una escala mucho más pequeña, la escala de mi país, hablando un poco de los diferentes procesos que han ocurrido después de este origen que les comentaba del coleccionismo. También surgen pues otra etapa, la etapa de los letrados, de los eruditos, que son personas que manejan y controlan muchas disciplinas a la vez. Son escritores, investigadores, religiosos a veces, literatos, personas que trabajan con diferentes ramas del saber. En este caso, nosotros tuvimos más o menos a finales en el siglo XVIII, un primer registro de un intento de historia de nuestro país por parte del sacerdote Juan de Velasco, jesuita. Entonces, su historia está plagada de algunas leyendas, mitos, no contiene como cierta rigurosidad científica real. Sin embargo, su historia está plagada de estos mitos, incluso en los cuales menciona, por ejemplo, a los gigantes. Este es un tema que de pronto podría estar relacionado con la fauna fósil, sin embargo, tengo sospechas de que esto es más un invento reciente. Ha habido registros muy claros, muy concisos de pueblos amerindios que sí tuvieron contacto y tuvieron interés por los huesos fósiles, pero en el caso de Ecuador eso creo que todavía es discutible. Su obra ha sido obviamente criticada, es una obra del siglo XVIII, han pasado tanto tiempo, la historiografía ha progresado muchísimo y ahora se puede hablar de muchos aportes y muchas críticas a este primer trabajo. Sin embargo, no hay duda de que surgieron también grupos de, entre comillas, defensores de esta propuesta histórica. Entre ellas estuvo Juan Félix Proaño, todo un erudito religioso, escritor, dramaturgo, un personaje que tuvo la suerte, entre comillas, de ser párroco de una localidad en la cual se encontraron fósiles completos de mastodonte. Lo interesante del trabajo de Proaño es que, debido ya precisamente a la entrada de la modernidad, a que ya conocía y tenía contacto con otros geólogos y paleontólogos alemanes, lo que hizo fue registrar el hueso, el hallazgo del hueso con medidas, con descripciones. Fue como un intento precientífico de estudio de este fósil. Esto nos sucede que esto ocurre más o menos a finales del siglo XIX y después en el Ecuador se promueve la llegada de técnicos alemanes, los cuales de diferentes campos, los cuales llegan para ayudar en la capacitación del país, en la capacitación educativa. Y dentro de este grupo de científicos llega Franz Spillmann como paleontólogo y geólogo, y también
trabajaba como director del Museo de Zoología en la ciudad capital, Max Uhle, que también era arqueólogo. Los dos científicos eran alemanes, tenían como una relación de amistad, y digamos que en 1928, entre 1928 y 29, tuvieron la suerte de que se encontró un esqueleto de proboscidio bastante completo, cuyo estudio sirvió para alimentar, para apoyar publicaciones de tipo paleontológico bastante complejas, como el volumen de Proboscidea de Henry Fairfield Osborn, un paleontólogo que trabajaba en Nueva York en el Museo Americano y que hizo una obra inmensa, 2 volúmenes dedicados completamente a los proboscidios. Lo interesante de Spillman era una persona muy joven en aquel momento, 29, 30 años, había nacido a inicios del siglo XX, y entonces él tenía una cierta interpretación como un poco fuera de lo común respecto a este mastodonte. Por eso llega incluso a llamarlo Bunolophodon postremus, porque era supuestamente el último de su especie, tan último que había sido víctima de los primeros amerindios. Todo esto en el modelo que se había imaginado Spillman. Incluso él había encontrado huellas de lo que parecía ser marcas de herramientas sobre el cráneo del cadáver, y él asumía que más o menos ocurrió una escena similar a esto. Esta es una obra de Zdeněk Burian, un artista checo, paleoartista, el cual representa una cacería de un mastodonte americano por los pueblos amerindios, los pueblos paleoindios. Entonces, más o menos Spillman tenía esta imagen, un poco de personas matando al animal, prendiendo una fogata, literalmente cocinándolo vivo y con cierta especie de rituales. Eso está en sus escritos en alemán. No solo eso, sino que llegó a encontrar restos y fragmentos de cerámica, los cuales también, comparando con Uhl y todo, sugerían que no, o sea, era una especie de paleoindio, que no solo eran cazadores-recolectores, sino que supuestamente tenían también restos de cerámica. Esto le sirvió a Spillman para proponer, para hablar acerca de una supuesta antigüedad del hombre americano que permitía una sincronía con la megafauna. Esta teoría fue bastante mal recibida por académicos como por ejemplo Jacinto Gijón y Camaño, que era historiador, también era una persona con un título nobiliario, era como una autoridad dentro de la ciudad, no solo de manera científica, sino también social, y terminó enfrentándose a la larga tanto con Spillman como con Uhl, y sugería que realmente las hipótesis de Spillman eran completamente descabelladas, porque en el modelo que se hablaba de la población humana en aquel entonces no se podía concebir ese tipo de sincronía. Posteriormente, tanto Jorge Salvador Lara en los 60 escribió para la Academia Nacional de Historia un boletín en los cuales retomaba y se preguntaba por qué razón había restos de material quemado, por qué habían estos restos de cerámica, y fue especialmente el paleontólogo francés Robert Hofstetter quien propuso una explicación mucho más plausible, como por ejemplo que se debía el terreno carbonizado de color negro se debía precisamente a la formación de los estratos que habían sido estratos lacustres, que debido a la presión, el material vegetal terminó por cambiar de color y consumirse. Mientras que el material cerámico posiblemente había sido redepositado debido a la erosión, y como como estos elementos habían quedado en un nivel similar y cercano al del esqueleto. Hoy podemos aclarar de que realmente estas hipótesis que finalmente acabaron con la carrera de Spillman, porque
la gente comenzó a ver en él como un mal paleontólogo o a un mal científico. Sin embargo, hoy miradas más actuales han encontrado es precisamente esta evidencia que confirma que sí hubo una sincronía entre los paleoindios, la megafauna, y de que estos también fueron consumidos. Esta es una tomografía de un fósil de Notiomastodon, es el género que se encuentra de proboscidios fósiles aquí, y el cráneo tiene la muestra de una herramienta punzante, la cual fue clavada sobre la cría. Esta es una ilustración del paleoartista brasileño Víctor Silva, y claro, esto es lo que, más o menos, lo que realmente pudo haber sido, hasta cierto punto, el acercamiento de Spearman. Si bien tenía partes que eran como coherentes, también había elementos de fantasía. Mientras que este estudio de precisamente el 2014, 2016, ya tiene como una evidencia más concreta, más real de esta interacción entre humanos y megafauna. Ocurre que tras la pista vamos a hablar un poco también de que esta relación entre paleontología y entre arqueología ha estado siempre presente. Más allá de pensar en ideas limitadas, estancadas, hay una necesidad de trabajo conjunto. Y han habido también momentos en los cuales este trabajo no tuvo el mejor desarrollo. Por ejemplo, en nuestro país existe una quebrada en las provincias centrales que tiene un gran registro de megafauna. Es un registro muy amplio. Y allí también se encontraron huesos humanos. Y alguien quiso relacionar estos huesos y hablar de un primer fósil, de un hombre fósil ecuatoriano, de un hombre que también, un hombre fósil más o menos en la concepción de un hombre de Neandertal, de Cromañón, pero no, o sea, realmente era asociar el cráneo con la fauna, cuando no existían pruebas claras de aquello. Entonces ahora ya estudios como más profundos y todo han descartado esta antigüedad atribuida al fósil, y al contrario, se trata de un cráneo humano muy, muy reciente. Y también este interés por la prehistoria, por la arqueología, llevó a que varios investigadores dedicaran también su vida a este tipo de trabajo, a este tipo de búsquedas. Emilio Bonifaz fue también una persona dedicada a este trabajo, a esta arqueología, y que incluso topó en su folleto, en el cual habla de herramientas líticas, habla de los diferentes yacimientos con material paleoantropológico, y también hizo sus intentos de representación de estas figuras, más o menos basándose en las figuras que habían en el Museo de Historia Natural de nuestra ciudad. Sin embargo, su estilo es obviamente, evidentemente cuestionable. Yo podría hacer aquí un alto, más o menos en 1984, Ernesto Salazar, un arqueólogo, historiador y amigo muy, muy querido, realizó este proyecto que se llamó Cazadores Recolectores del Antiguo Ecuador. Este libro lo vi por primera vez en mi niñez. Me llamaba mucho la atención las imágenes y cómo unía pues esta búsqueda de lo paleoantropológico, de las herramientas líticas, y un pequeño apartado también dedicado a la megafauna. Estas imágenes me llamaron la atención siempre de muy pequeño, y luego descubrí que se basaban en trabajos de lo que se vendría a ser el trabajo de paleoartistas, es el nombre con el que se conoce esta actividad. Justamente Jay Maternes hizo este trabajo para el Museo del Smithsonian en Washington, y después esto sirvió como referencia para dibujar las imágenes del libro de Ernesto. Ernesto me comentó que había sido realizado este proyecto, se lo había encargado a un dibujante llamado Raúl Marca en el 84. El asesor de aquel libro había sido Ernesto, y él me sugería, me decía, es que yo quería que tenga más contundencia y solidez este trabajo. Y de hecho, si hubiera podido exigir más, lo habría hecho. O sea, era una búsqueda por una representación más exacta. Dentro también de estas relaciones que existen entre la arqueología, la paleontología, llama mucho la atención la búsqueda zooarqueológica.
la cual conversando con amigos, con investigadores que realizan trabajan en este campo, en este reducidísimo campo, me comentaba un poco que antes esta investigación de los restos animales de una antigüedad como más cercana estaban relacionados, por ejemplo, hechos realizados por investigadores europeos. Se encontré en un boletín de la información, es el Boletín de Informaciones Científicas de la Casa de la Cultura. Hay dos trabajos en los cuales Robert Hofstetter investiga y habla sobre los perros americanos prehispánicos. En este caso, el paleontólogo se dedicó no a restos conservados en el Pleistoceno o en una antigüedad más profunda, sino que eran precisamente restos de hace 500, 1000 años atrás y de aportar con su conocimiento para estos estudios de cómo también la fauna tenía un rol en el mundo, en este caso ya precolombino, incásico. Y también en tiempos muy recientes, destacar el trabajo de Ibis Meri y de su colega Balanzategui, las cuales realizaron me parece un interesantísimo estudio sobre la dieta afroandina. La cuestión es que en el proceso colonial también se requirió de material de mano de obra esclavizada, la cual terminó en diversos sitios y formas de modalidades de esclavitud. Una modalidad de la esclavitud, entre comillas, más relajada, más benévola, entre comillas, era la que se realizaba, más relativa, era la que se realizaba en las haciendas de jesuitas. Y precisamente la investigación de una de estas haciendas en el norte del país, en el Valle del Chota, encontró restos de vacuno, obviamente de huesos de vacuno. Obviamente no son para nada paleontológicos, se trata de animales que llegaron con la colonia, pero que habla, en este caso, estos restos también sirven para complementar la interpretación de un hecho histórico en específico. En este caso, el complejo proceso relacionado con los sistemas de esclavitud en América Latina, cómo se alimenta, quiénes alimentaban a las personas esclavizadas, con qué tipo de animales, qué cortes eran los más utilizados en aquel momento. Todas estas huellas, todos estos trabajos nos dan unas pistas y unas miradas muy importantes para mirar el pasado. Ahora, pasando de estos trabajos y estas uniones, quiero de estos sincronismos, quiero hablar precisamente de la estética, del insoportable exceso que involucra también el utilizar las habilidades, utilizar los recursos que pueden proveer tanto artistas, ilustradores. Estas imágenes corresponden al año de 1894. Ya les hablé de Jacinto Gijón, que tenía pues esta figura como preeminente en la arqueología ecuatoriana. Él en un momento encargó este tipo de registros gráficos a un artista muy importante de la realidad quiteña del siglo XIX, a Joaquín Pinto. Y puede verse el trabajo de alta calidad, o sea, la unión que ya existía desde este momento, la unión entre artistas e investigadores. Eso nos lleva a una especie de interacción que va más allá de estos pensamientos estancos de los cuales hablaba, y que en el caso de la paleontología se ha dado en llamar paleoestética. Derek Turner el año pasado publicó un libro muy interesante en el cual encontré esta cita y la quiero leer así con ustedes, que es: y quizás entonces el enfoque correcto sería tratar de mantener todos esos valores estéticos por fuera de la ciencia y tan lejos como sea posible. Esa visión que dice que la ciencia paleontológica debe ser considerada como una actividad epistemológica estrecha. Quizás sí deberíamos separar por completo nuestros intereses estéticos de nuestros propios intereses epistémicos, de la misma manera que algunos piensan que deberíamos crear un muro inquebrantable entre ciencia y religión. Esta idea de los pensamientos estancos.
pero Turner le da un giro. Sin embargo, este movimiento de exclusión diagnostica erróneamente el problema. Por supuesto, el problema no es la interacción, sino la forma en la que se realizan estas interacciones y la forma en la que aceptan también trabajar juntos y colaborar juntos los profesionales. Para finalizar, quiero dejarles con un proyecto que realicé hace tiempo. Pues sí, yo le quiero comentarles, es una obra relacionada con el mundo del arte, la estética. Pensaba una obra de paleoarte en la cual involucrara pues la investigación de estos dos campos, tanto el campo biológico, el campo paleontológico, de la reconstrucción de diversos fósiles, en este caso del Mioceno de Ocucaje, estas zonas de Ica o Cuca, el desierto de Cucaje, que tienen un sorprendente registro paleontológico de los animales de la fauna del litoral del desierto. Hice una reconstrucción a partir de los huesos y publicaciones encontrados, una lectura de estos textos para poder interpretar e inferir las formas de estos animales, y también a la par realizaba un registro de figuras arqueológicas. Esto me llevó a también después para generar la imagen, utilizar materiales físicos como la acuarela, como el lápiz de color, utilizar herramientas, dejar a un lado la ilustración digital. Para complementar eso, utilicé figuras, modelos a escala que me permitían entender iluminación, color. Esto es un recurso que se usa muchísimo en nuestro campo. Aquí está la idea de cómo me imaginaba originalmente esta imagen, dividida en diferentes secuencias, la foto de la maqueta y cómo quedó la imagen. Aquí se incluye, tenemos a Icadiptes, tenemos a Spheniscus megaranthus, tenemos también a los hombres pájaro de la isla de Pascua. Pensaba mucho en esta idea del litoral pacífico, a los cocodrilos de cerámica de la cultura la tolita, de los pueblos de la tolita en Ecuador, los petroglifos de las líneas de Nazca, los zúlidos, los pájaros, las aves marinas de la costa peruana. Este es un gaviálido de gran tamaño. El perezoso marino, Thalassocnus, otras aves marinas y sus representaciones también en cerámica. Lo que yo he tratado con esto es de hablar un poco de los mitos y de los discursos fundantes de nuestra civilización. En algún momento, los primeros mitos fueron estas figuras cerámicas que hablan de un mundo ritual en el cual los conocimientos confluyen, incluso hasta en lo místico y lo ritualístico. Ahora nosotros vemos todo a través de un discurso fundante en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento comprobado. Yo quiero que estos dos mundos por un momento confluyan. La bibliografía con la que he trabajado, y quiero finalizar con esta frase que Ernesto algún momento me la comentó, Ernesto Salazar, y les digo para ustedes: para los colegas que huyen del mundanal ruido y siguen la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Una obra escrita de Fray Luis de León. Espero les haya gustado mucho esta presentación y estoy dispuesto a escuchar todo tipo de preguntas que ustedes me comenten. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, ingeniero. Ya, si hay alguna pregunta, lo pueden dejar escrito en el chat del Zoom o en el chat del Facebook, que estamos haciendo transmisión en vivo ahorita mismo. Mientras que el público va dejando sus preguntas, aquí hay una pregunta que me han escrito por WhatsApp. ¿Listo? La señorita Gabriela Guevara pregunta: ¿qué tipo de estudios debe tener uno para ser un paleoartista? Es una pregunta compleja. Es una pregunta yo creo que depende. O sea, hay varios enfoques, tal como un paleontólogo en algún momento se decanta por ser biólogo o geólogo. Aquí también a veces ha pasado de que hay biólogos que, por ejemplo, después se acercan al mundo del arte, hacen el intento de acercarse al mundo del arte. Si de pronto alguien viene del mundo del arte, también tiene que encontrar una formación adecuada en ciencias. Eso también es fundamental, comprender un poco qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia, el trabajo de los científicos. Digamos que es un trabajo muy, muy, muy complejo dentro de estas áreas interdisciplinares. Pero
Y eso se refleja un poco también en el origen de algunos paleoartistas de la región, que vienen de la arquitectura, vienen de las artes, otros vienen de la biología o de la geología, de las ciencias puras, y digamos que en este punto tratamos todos de confluir. Ya. Aquí hay otra pregunta de la señorita Ye. Ella pregunta, ¿qué determina que una paleoilustración sea buena o mala? Es complejo, esto es interesante porque para el científico le interesará que esto sea completamente representacional. A es igual a B, es decir, de una forma lineal, de que mi concepto sea trasladado en imágenes hacia el público. Eso es desde el punto de vista informacionalista, pero también hay otros puntos importantes que debe comunicar la imagen. Y en este caso entra también el arte, entra la estética, y ocurre que hay obras que en este momento son completamente desactualizadas, como por ejemplo las de pioneros como Knight, Buriano, Salinger, que ya no informan correctamente la paleontología, y aún así son consideradas obras realmente importantes en el género. A ver. Aquí hay otra pregunta de la señorita Stephanie Mosquera. Con gusto. Al hablar del arte referido a la paleontología, ¿qué tanto se asemeja a la realidad? ¿Se debe tener en cuenta también la percepción que el público pueda tener para ella? Yo creo que sí es importante comprender los públicos a los que se quiere hablar. A veces el discurso de la ciencia dice que es como un poco totalitarista, de que la ciencia tiene que funcionar de cierta forma para todos los públicos. Pero yo creo que también hay que escuchar y entender la base del que tienen los públicos y trabajar sobre eso, sobre esas bases. Por ejemplo, hablamos ahorita de dinosaurios emplumados. Son una maravilla. Sin embargo, no están todavía tan actualizados en la cultura popular. Y la cuestión no es imponerlos por la fuerza, no es imponerlos con la burla ni el desprecio hacia los otros, sino por el contrario, utilizar esa base, utilizar ese gusto que tiene la persona inicial y aplicarlo para llevarlo a una evolución de ese conocimiento, una evolución de ese gusto estético, creo yo. Es lo que podría verlo. Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no tenemos para responder más preguntas. Estamos completos. De todo el semillero de investigación, le agradecemos mucho su participación. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Y esperamos que todo el público que nos ha visto lo disfrute. Muchas gracias. Igualmente. Que pases muy bien. Hasta luego. Con eso damos finalizada esta ponencia. Muchas gracias.